Hola, hola. En el vídeo de hoy te enseñaré cómo hice un pedestal o columna decorativa utilizando latas y cartón. Quédate que empezamos. Estas son las latas que voy a utilizar. Son de leche en polvo, aunque puedes utilizar de otro tamaño. Lo primero que hago es unir 4 latas con un poco de silicona caliente y sujeto esta unión con cinta de papel. Las latas que van en los extremos las pego del revés, de esta forma. Ahora corto tiras en cartón con un ancho de 3 centímetros y con ellas voy cubriendo las latas. Las pego con silicona caliente y voy a dejar entre ellas un margen. Luego, con la ayuda de un plato, voy a cortar 6 piezas en cartón. También voy a utilizar un rollo de cartón. Lo voy a aplanar un poco y lo divido en franjas de 5 centímetros. Lo recorto y luego le vuelvo a dar la forma del rollo. Estos rollitos los iré pegando encima de una de las piezas redondas. A continuación pego encima otra pieza redonda con silicona caliente y lo refuerzo con cinta de papel. Lo dejamos a un lado y ahora me ayudo de la tapa de una lata para hacer el contorno en una de las piezas redondas y lo recorto de esta forma. Luego la pegaré sobre la pieza que habíamos dejado a un lado. Para forrar el contorno utilizo un cartón más fino de una caja de cereales. Lo pego con silicona caliente y refuerzo la unión con cinta de papel. Ahora vamos a cubrir la parte superior con tiras de cartón de 3 centímetros de ancho. Las vamos pegando con silicona caliente, dejando un espacio entre ellas. Y luego recortaremos lo que sobresalga en los bordes para darle la forma redondeada. Ya tendríamos la parte superior del pedestal. Hay que repetir todos estos pasos con las otras 3 piezas redondas que nos quedan, teniendo en cuenta que será la base del pedestal, así que cubriremos con tiras la parte que tiene el hueco, quedando la otra parte lisa. Ya podemos ir montando las 3 partes que componen el pedestal. Lo haremos de esta forma, encajando la torre de latas en las piezas redondas y lo pegaremos con silicona caliente. Para embellecer y reforzar las uniones pego una tira de cartón de 5 centímetros de ancho y el largo será el contorno de la torre. Utilizando una cuerda vieja hago unos rosetones o espirales para decorar. Lo voy pegando con silicona caliente. En esta parte ya viene la decoración, que será a tu gusto. Yo te comparto la idea, pero cada uno lo decora con los materiales que tiene y con los colores que más le gustan. Así va quedando.
Ahora lo voy a cubrir con servilletas. Utilizo estos retazos de servilletas que me sobran cuando hago decoupage al retirar las capas blancas. Rasgo la servilleta con las manos y voy cubriendo todo con cola blanca diluida en agua. Si no quieres que te quede con este efecto arrugado, puedes utilizar papel de periódico y diluir menos la cola blanca. Le doy 2 capas, dejando secar entre ellas. Luego lo voy a pintar con pintura acrílica. Primero con este color marrón. Lo dejo secar y luego, para resaltar las hendiduras, aplico un tono un poco más oscuro. Cuando esté seco voy a aplicar otra capa de pintura, pero de otro color. Utilizo un estropajo que le va a aportar textura. También puedes utilizar un pincel seco. Lo pinto de color verde, sin cubrir del todo para que tenga un efecto desgastado. Lo dejo secar y remarco un poco más las hendiduras. Utilizo goma eva para la parte de abajo de la base, la que va en contacto con el suelo. Lo pego con silicona caliente y de esta forma quedará más protegida. Y así es como ha quedado. Espero que te haya gustado este proyecto y que me ayudes a compartirlo. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!